Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación abordaremos la transmisión de mutaciones que afectan un gen en su patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Vamos a observar el siguiente árbol genealógico que representa a la reina Victoria, una dinastía, una familia que existió bien en Europa, ¿verdad? También muy vinculada a la dinastía de los Romanov en Rusia. Y fíjense cómo la reina Victoria era portadora de una enfermedad llamada hemofilia A y que se encargó de transmitírselo a varios integrantes del sexo masculino de esa gran familia. Fíjense cómo aquí encontramos a Alexandra, a Charles, a Andreu, a Edward, es decir, a todo un mundo de miembros de la familia, como ustedes pueden ver aquí, con la enfermedad. Desde el punto de vista histórico, interesante cómo esa enfermedad se estudió, se profundizó a punto de partida de la segregación del gen en esta familia de la reina Victoria. Y de esta manera comenzamos con el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, donde vamos a mostrar la imagen de dos pacientes varones del sexo masculino. Este es un síndrome que se llama síndrome de Frey X. Se caracteriza por la cara alargada, se caracteriza por las orejas grandes, se caracteriza por la macropia o la macrognatia, una serie de características faciales y que constituye la primera causa de retraso mental. Tiene un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Si nosotros observamos el árbol genealógico de esta enfermedad, fíjense cómo hay dos individuos varones afectados y ninguna hembra afectada, porque las hembras son las portadoras. Por lo tanto, es una enfermedad donde, o es un patrón de herencia donde los varones se afectan más que las hembras. Por lo tanto, se apunta hacia un sexo. De manera, estimados colegas, que cuando el gen se encuentra ligado al cromosoma X, entonces el predominio de un sexo más que otro depende de la dosis que necesita el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Si el gen necesita de doble dosis, entonces se afectan más los varones que las hembras. Pero si el gen necesita una sola dosis para alcanzar su expresión fenotípica, se afectan más las hembras que los varones, que es el caso de la herencia dominante ligada al cromosoma X. Entonces, está entendido de que la proporción del sexo más afectado cuando la herencia es ligado al cromosoma X depende, por supuesto, del segundo criterio, que es la dosis que necesita el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Entonces, ¿por qué se expresan con mayor frecuencia los varones en este patrón de herencia? Porque los no afectados tienen dos posibilidades genotípicas para que se escapen de la enfermedad. En este caso, el heterocigótico en las mujeres, el homocigótico dominante en las mujeres y el hemicigótico para el gen dominante en los hombres. Sin embargo, aquí los individuos afectados son genotípicamente hemicigóticos para el gen recesivo. Fíjense el nombre que adopta el genotipo en los individuos afectados para un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Hemicigóticos para el gen recesivo. En este caso es X a minúscula Y. A minúscula puede ser otro tipo también de letras. Bien, los varones afectados son de madres portadoras. Por lo tanto, un varón afectado hace 100% portador a todas sus hijas hembras. Ese es otro criterio. Y como estas hijas hembras portadoras enferman al 50% de sus hijos varones. Vamos a ver a continuación el cruzamiento de un individuo afectado con una mujer homocigótica dominante. Fíjense cómo se representan los gametos, están encerrados en círculos, y un varón afectado hace portador al 100% de sus hijas hembras. Sin embargo, y sano al 100% de sus hijos varones. El 100% de sus hijas hembras, todas son portadoras, porque el padre enfermo transmite la X donde se encuentra el gen recesivo. Sin embargo, no es capaz de transmitir esto a sus hijos varones. Se mantiene este criterio como un criterio de herencia ligado al cromosoma X, que padre enfermo
no enferma a su hijo varón, porque transmite el cromosoma Y. Y fíjense cómo esta mujer, en la otra diapositiva, se representa el cruzamiento de una mujer heterocigótica que se casa con un varón, con un hombre sano. Fíjense cómo ya aquí tiene un 50% de probabilidad de tener hijos varones enfermos y un 50% de probabilidad de tener mujeres portadoras, pero no es capaz de tener mujeres enfermas. Esa es la característica de herencia recesivo ligado a la herencia. En esta figura se representa el cruzamiento, es decir, cómo se segregan estos genes y cómo se representa en gran medida el cruzamiento monohíbrido de una enfermedad recesivo ligado al cromosoma X. No hay transmisión de varón a varón. Los varones se enferman porque sus madres son las portadoras, reciben el cromosoma X donde se encuentra el gen recesivo. Por tanto, un hombre afectado jamás transmitirá el alelo mutado a sus hijos varones, ya que suelen transmitir el cromosoma Y. Eso da lugar a una herencia oblicua porque se afecta más un sexo con respecto al otro. Por lo tanto, estimados colegas, estamos en condiciones, como los otros patrones de herencia, de realizar un cuadro resumen, donde coloquen las semejanzas y las diferencias entre el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X y el patrón de herencia autosómico recesivo. Esto es una tarea independiente que lo vamos a chequear en la próxima actividad docente y evaluativa. Por último, vamos muy resumidamente a ver las características del patrón de herencia ligado al cromosoma Y o patrón de herencia holándrica. Ejemplo, en esta figura vamos a observar la hipertricosis de las orejas, que es, seguro que lo han visto, muy frecuente en sus padres, muy frecuente en nuestros abuelos, la presencia de vellos en el hélix y antihélix de la oreja, y esto se llama hipertricosis de las orejas y tiene una herencia ligado al cromosoma Y. ¿Qué significa esto de herencia ligado al cromosoma Y? Vamos a observar el árbol genealógico que se pone de manifiesto en esta diapositiva. Fíjense cómo todos los varones están afectados y ninguna hembra está afectada. Cómo existe transmisión de varón a varón y cómo todos los varones se afectan, porque es una herencia que va a ser de varón a varón. Bien, hay una transmisión paterna directamente, porque el gen se encuentra ligado al cromosoma Y. Y esto se llama herencia holándrica. Solo los hombres se afectan. Hay transmisión de padre a hijo. Hombre afectado afecta a toda su prole masculina. Bien, 100% toda su prole se afecta y no existen saltos generacionales. Se expresan en todas las generaciones. Hasta aquí hemos hecho un resumen de los patrones de herencia. Estimados estudiantes, ya conocen que las enfermedades, los trastornos mendelianos siguen patrones de herencia y su segregación, y que dependiendo de ese patrón de herencia es la probabilidad de ocurrencia o recurrencia de la enfermedad. Es importante que ustedes dominen 100% los criterios que definen cada uno de estos patrones de herencia. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.